Quiero que hablemos hoy de un tema que le vamos a tratar de hacer una seguidilla, ¿sí? Ya que hay temas que tienen mucho, ¿no? Hay mucho por escudriñar en ciertos temas y este es uno de los tantos temas que tiene mucho para escudriñar. Así que le vamos a dar como la parte 1, no como el capítulo 1. Y después le haremos una seguidilla. Usted sabe de que la Escritura dice que los últimos, ¿cómo dice? Serán los primeros, ¿sí? Los últimos serán los primeros. Y yo creo que a usted como a mí le interesa ser el último. ¿Le interesa? ¿Sí? Que podamos ser de los últimos, ¿sí? Que podamos ser de los últimos, porque si somos de los últimos seremos de los primeros, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos estar escudriñando sobre eso. Hay mucho para escudriñar, entonces quiero que comencemos hoy a estar mirando algunas cosas que tienen que ver con que podamos lograr ser los últimos, ¿sí? Ya que los últimos serían los primeros. Usted sabe que cuando habla de este tema no está hablando de el fin del mundo, ¿sí? A algunos les da la sensación de que serían los últimos personajes sobre la tierra. Pero no es así. En realidad nosotros encontramos en las Escrituras a muchos hombres que pertenecen a los últimos, ¿sí? Y ya no están aquí, entre nosotros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo, él pertenece a los últimos y no está entre nosotros, ¿sí? Entonces no se trata de que logremos estar vivos para ser los últimos, sino que logremos hacer lo que Dios pretendía hacer con nosotros, ¿sí? Y entremos dentro de los últimos. Yo creo que el mayor de los ejemplos en cuanto a los últimos tiene que ver con la vida del apóstol Pablo. Lo voy a usar a él para demostrar que él tenía muy clara la idea de ser el último, ¿sí? Fíjese si vamos a leer esto que ha puesto mi hermano allí. Fíjese cómo habla el apóstol Pablo, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que había una claridad en el apóstol Pablo y una seguridad de que él estaría en el arrebatamiento, ¿sí? Que él estaría vivo en el arrebatamiento. Sin embargo, usted sabe que el arrebatamiento todavía no ha acontecido y él no está. Pero había una certeza, una seguridad en su espíritu de que él estaría en ese momento, que es algo que necesitamos traer a nuestras vidas, ¿sí? La certeza de ser aquellos últimos, ¿sí? Los últimos que estaremos allí para poder disfrutar de este cuadro que vemos ahí, lo cual la iglesia lo conoce como el arrebatamiento, ¿sí? El de poder estar en este cuadro, y que podamos entender entonces que cómo podemos llegar a ser los últimos. Los últimos, sin lugar a duda, la Escritura dice que serían los primeros, ¿sí? Entonces yo quiero que miremos un poquito primero en qué, ¿sí? Hay una serie de cosas en las cuales deberíamos ser los primeros. Y el apóstol Pablo nos va a ayudar también en esto, ¿sí? Fíjese en algunas cosas en las cuales deberíamos ser los primeros. Diga conmigo los primeros. Para poder después ser los últimos, ¿sí? Entonces, ese sería el tema de hoy. Vamos a ir a ver algunos primeros, ¿sí? Algunos primeros del apóstol Pablo. Tenemos, por ejemplo, 1 Timoteo 1:15. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo allí. Fíjese, dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos. No hace acepción de personas, ¿sí? Una palabra digna de que la reciban todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjese en el lugar que se ubica el apóstol Pablo. Como él,
como el primero de los pecadores. Ahora pregunto, si hiciéramos una lista de pecadores, ¿usted le pondría al apóstol Pablo como primero? Sin embargo, él se pone como el primero, de los cuales yo soy el primero. Quiere decir que el apóstol Pablo no tiene una óptica de pecado de la misma manera que tenemos nosotros una óptica de pecado. ¿Sí? Fíjese, lo vamos a seguir al apóstol Pablo para tratar de leerle las intenciones. Dice verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Entonces fíjese cómo él se pone como primero de los pecadores, para que a través de ser él el primero como pecadores mostrase en él el primero toda la clemencia para llevar gente a la vida eterna. Pero fíjese que la captación que él tiene de lo que es pecado no es la misma que tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos una lista de lo que para nosotros es pecado, cosa que él no las cumplía. ¿Estaba entre los borrachos? No. ¿Sí? ¿Estaba entre los que iban a las discotecas? No. No entra en ningún parámetro el apóstol Pablo de lo que nosotros entendemos como pecado. Sin embargo, él dice, yo soy el primero. Entonces sería bueno que lo siguiéramos. Porque si él se define como el primero, y los últimos destacan lo primero en nosotros, deberíamos también aprender a reconocer lo mismo que él reconoce. ¿Sí? Sígame, ella me va a entender después. Yo se lo prometo que se lo voy a aclarar. Nos lo va a aclarar la Escritura. Pero entiende ahí usted de que en realidad el apóstol Pablo no tiene una calidad de vida como para destacarlo entre los pecadores, de lo que nosotros entendemos como pecado, ¿sí? Pero usted sabe sí de dónde lo sacó el Señor a él, que lo que era él. ¿Ah? Perseguidor a la iglesia, ¿sí? Y antes de eso, un religioso, ¿sí? Un hombre que practicaba la religión, que según él estaba alineado con Dios, era un hombre de Dios según él, y la gente que él mató, la mató en honor a su fe, en nombre de Dios, ¿sí? Entonces fíjese que nosotros deberíamos poder captar lo que el apóstol nos está diciendo, puesto de que nosotros queremos ser de los últimos. ¿Quiere ser de los últimos? Vale. Bueno, pues si no quiere, nos vamos. Vale. Es importante que seamos de los últimos, y para ser de los últimos vamos a necesitar ser de los primeros. Llévenme a Job capítulo 15, verso 7. Ahí lo tiene, mire qué rápido que no quiere ser el último. Quiero que me sigan esto. Fíjese una pregunta que se le hace a Job. ¿Sí? Fíjese una pregunta que se le hace a Job. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? ¿Sí? Usted sabe que Adán es el primero. El primero, nadie nació antes que Adán. Adán es el primero. Entonces fíjese, vamos a responder todas las preguntas que dice ahí. Y la primera es esta. ¿Naciste tú primero que Adán? Pues no. ¿Sí? Pues no. Adán es el primero. Lléveme a 1 Corintios. Adán es el primer hombre en la tierra creado. ¿Sí? No solo el primer hombre creado en la tierra, el primer hombre que pecó. ¿Sí? O sea que si vamos a destacar a los pecadores, ¿quién sería el primero? Adán. Adán es el primer pecador. ¿Sí? Y Adán fumaba. Lo sacaron de la discoteca también. Era drogadicto.
alcohólico. Entonces tampoco Adán cumple aquella idea de lo cual nosotros tenemos entendido que es pecado. Nosotros hemos hecho una línea y unos parámetros de pecados que no son los mismos parámetros que la Escritura tiene, ¿sí? Por eso entender esto va a ser importante, porque a Job se le hace esta pregunta: ¿eres tú primero que Adán? Adán es el primer hombre y el primer pecador, pero Pablo se adjudica a ser primero ¿quién? Él. Dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo? Pablo, ¿no está Adán primero? En la línea entendible, el primer pecador sería Adán, ¿sí? El primer pecador sería Adán. Sin embargo, Pablo se adjudica a ser él el primero. Entonces necesitamos saber por qué se adjudica a ser el primero y el responsable para llevar a la gente a la vida eterna. Fíjese. Vamos a leer primero a los Corintios 15:45, porque aquí también nos habla de Adán. Y lo escribe el apóstol Pablo. Dice, así también está escrito, fue el hecho el primer hombre, Adán. ¿Cómo era Adán? Un alma viviente. Y el postrer Adán, que es Jesucristo, ¿cómo es? Es un espíritu vivificante, ¿sí? Ahora sigamos leyendo. Él aclara de que el primer Adán, el que acabamos de leer, ¿sí? Ese hombre era un alma viviente y el postrer, que es Jesús, es un espíritu vivificante. Y aclara el verso 46, dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, ¿sí? El primer hombre es de la tierra, el terrenal, ¿sí? El alma viviente. El alma viviente, el primer hombre, es terrenal. ¿Nosotros somos descendientes de Adán? Entonces somos terrenales y somos alma viviente, ¿sí? Somos alma viviente. Y después sigue diciendo, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, lo cual lo llamó espiritual, ¿sí? El espiritual. Y que lo llamó también, póngalo otra vez el versículo de arriba, un poquito más arriba. ¿Cómo también lo llama? Espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces fíjese, a los nacidos de Adán los llama alma viviente. Y a los nacidos del Espíritu, o sea, nacidos de Jesús, los llama espíritu vivificante. ¿Sí? Pero aclara, primero, lo primero es el alma viviente, ¿sí? Que lo llama, incluso ahí lo llama animal, al alma viviente. No se ofenda, no nos ofendamos, pero cuando vivimos por el alma, ¿sí? Cuando andamos llevados por el alma de aquí para allá, somos como animales, somos como nos manejamos por instinto, por así decir, ¿sí? Sin que nos ofendamos, pero es la realidad. Pero si nacemos del Señor, que es el segundo Adán, seríamos espíritus vivificantes. Entonces dice el 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne y la sangre no pueden heredar el reino, ¿sí? Entonces no hay herencia para los del alma viviente. Por eso la idea es de sacar a los hombres de ser almas vivientes y comiencen a ser espíritus vivificantes. Fíjese que el primer error de Adán, dijimos, no tiene que ver con las groserías con las que nosotros entendemos que es pecado, sino que realmente él terminó desobedeciendo a Dios porque se dejó llevar junto con su esposa por el alma viviente. Ustedes saben que ellos decidieron según el deseo de sus ojos, las intenciones de su corazón, ¿sí? Fueron extraviados en eso, dice la Escritura, y fueron tras de esas cosas, ¿sí?
Ahora fíjese que podríamos decir que estos son los primeros y el apóstol Pablo se adjudica, yo soy el primero. Quiere decir que al apóstol Pablo se le reveló cosas que ni siquiera a Adán se le había revelado. Tiene una revelación de pecado el apóstol Pablo que ni siquiera a Adán se le había revelado semejante idea de pecado. Entonces qué bueno poder saber de que nosotros también necesitamos saber qué es pecado. Porque quizás hemos salido de muchas formas de pecado que nosotros entendíamos pecado, pero se nos queda la idea de que se nos revele otra dimensión de pecado. Defíname pecado. Errarle al blanco, ¿sí? En vez de darle ahí, le di al otro lado. O sea, pecado no es algo grosero, es equivocarse. Errarle al blanco. Ahora, es obvio que el apóstol Pablo tiene otra dimensión. Se le ha revelado algo a él que puede decir, yo soy el primero. Porque él puede entender la idea de la diferencia de un Adán a un Cristo. Puede ver a los hombres, ¿sí? Y saben que lo primero de los hombres es vivir por un alma, ¿sí? Que los dirija es el alma. Pero puede ver otra dimensión de gente en el espíritu, como descendencia del Señor Jesús, manejados por el Espíritu. Y no solo andando en el Espíritu, no solo viviendo en el Espíritu, como dice él, sino vivificando. Espíritu vivificante. Un espíritu vivificante. Por eso va a ser importante que a nosotros se nos revele dimensión de pecado, como se le reveló al apóstol Pablo. Porque si se nos revela esa dimensión de pecado, se nos va a revelar todo lo que viene después. Fíjese, nos vamos a ir de nuevo a Job. Sígame. Vamos a ir de nuevo a Job y yo le prometo que le voy a ir aclarando cosas en el camino. Porque necesitamos ser coherederos con Cristo. Y el apóstol, acabamos de leer, dice que la carne y la sangre o el alma viviente no hereda. Lo que no va a heredar es reino, lo que no hereda es lo que Cristo quiere dar. La Biblia nos dice que nosotros podemos ser coherederos con Cristo. ¿Lo dice? ¿Y usted lo quiere? Bueno, intentémoslo, ¿sí? Intentémoslo. Porque la idea del Señor es que nosotros seamos coherederos con Él. En la Escritura encontramos herencias de Dios a más no poder, pero a alguno de ustedes no les gustaría esa herencia. No es el tema de esta noche, pero en Job dice, y esta es la herencia que Dios tiene para los impíos. Imagínense la herencia que tiene. No es la que el Señor nos ofrece, y es herencia. Pero nosotros queremos la herencia del Señor, coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces, va a ser importante que podamos entender esto. Nos volvemos entonces a Job. Fíjese, naciste tú primero que Adán y la segunda, o fuiste formado antes que los collados. Ser formado antes que los collados es lo que el apóstol Pablo sabía. Es alguna de las cosas que el Señor nos quiere revelar a nosotros y que nosotros ya estamos manejando. Busquemos el libro de los Proverbios. El haber sido, fuiste formado, como dice, fuiste formado antes que los collados, ¿sí? Eso es la revelación del cual nosotros estamos manejando hoy en día. Si hemos sido engendrados o formados antes de los collados, ¿sí? Lo vamos a leer en Proverbios 8:22. Fíjese cómo dice. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados,
antes de los collados ya había sido engendrada, ¿sí? Hay algo que ha sido engendrado ahí antes de los collados, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta de qué está hablando todo el proverbio, usted se va a dar cuenta que habla de la sabiduría. Y en realidad este proverbio, todo el proverbio habla del Señor Jesús. ¿Fue creado él antes? ¿Sí? Claro. Y acá habla de la sabiduría. Si usted lea los primeros versículos, creo que del 1 al 4, usted se dará cuenta que la que está hablando y que fue formada antes de los collados, antes de que formase la tierra, ¿era qué? La sabiduría. No es la sabiduría de los hombres, es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Formada en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dice sabiduría de Dios. Pongamos los versículos primero. Fíjese. Excelencia y eternidad de la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas de la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Sí? La sabiduría eterna clamando por los hombres. Ahora, ¿habla el apóstol Pablo de esta sabiduría? Entonces se le había revelado sabiduría. ¿Sí? Él expone en la carta a los Corintios, lo expone en varias cartas, de que él conoce esta sabiduría. ¿Cómo la llama él? Oculta. La sabiduría en misterios, ¿sí? Él manejaba esta sabiduría, entonces a él se le puede revelar de que él es antes de los collados. Volvámonos a Job. Fíjese, dice el versículo, o fuiste formado antes que los collados. ¿El apóstol Pablo puede contestar que sí a eso? Claro, porque a él se le reveló. Ahora, ¿el apóstol Pablo nos lo ha revelado a nosotros? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que nosotros estamos engendrados antes? Efesios 1:4. Pongámoslo para los que no lo han leído nunca, para que se lo revelemos. Revelémoselo a los que no se les reveló. ¿Sí? Efesios 1:4. Fíjese cómo lo dice él. Según nos escogió, no solamente él, nos. Le habla a la iglesia a todos, o todo aquel que quiere escuchar. ¿Sí? ¿A todo aquel que escucha? Vale. Digno de ser recibido por todos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado, sigue el versículo que sigue. Póngalo para que se lea. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, predestinación, ¿sí? O que esté antes de los collados, que había nacido antes de los collados, se le había revelado a Pablo. Se le reveló a Pablo. Volvamos a Job. ¿A usted se le ha revelado? ¿Está seguro? Vale. Es importante que se nos revele de que hemos sido engendrados antes, ¿sí? Es importante que se nos revele eso, pero antes de que se nos revele eso, ¿sí? Tenemos que hacer que se nos revele versículo que está, la pregunta anterior. La pregunta anterior. ¿Naciste tú primero que Adán? En el espíritu estábamos antes de los collados. Estábamos antes de los collados. En el espíritu estábamos antes. Como escogidos estábamos antes. ¿Sí? ¿Me sigue? Y con la escritura, no me lo invento yo. ¿Estás seguro que no me lo estoy inventando? Vale. Entonces, tanto el apóstol Pablo como usted y como yo estamos seguros de que antes de los collados estábamos en espíritu y escogidos.
pero en la carne estamos después de Adán. Claro. En la lista de pecadores podríamos decir está Adán primero y después estoy yo y por culpa de Adán yo estoy como estoy. Y no solo por Adán, es que no vea la historia de mi abuela, y no vea la historia de mis padres, y no vea a mis vecinos, y le puedo echar la culpa a un montón de gente por mis pecados. Pero el apóstol Pablo se hace cargo de otra cosa. Él dice, como pecador yo, el primero. Fíjese que no hace falta ni que tengamos tanto revelación de pecado como el apóstol Pablo para hacernos cargo de nuestros pecados. Los pecados sencillitos, los comunes del ser humano, hágase cargo. Deje de echarle la culpa a otro y deje de excusarse con otro de sus errores, porque no hay excusa. No es mi tema de hoy, pero no tenemos excusa de nuestros errores. Yo no le puedo echar a la culpa a nadie de nuestros errores. Que sí tenemos falencia porque el primer padre Adán pecó y que eso arrastra nuestras falencias y nuestras debilidades y tendencias, ¿sí?, a pecar. Pero lo que arrastramos de Adán es un alma viviente. Usted no arrastra el pecado grosero de nadie. Hágase cargo de sus propios errores. No le eche la culpa a nadie. Lo único que arrastramos de Adán es un alma viviente. Y esa es la que se opone a que nosotros seamos espíritu vivificante. Pero no otros errores, no comience a justificarse delante de nadie porque no es así. Esa es una de las tantas batallas y eso es una de las tantas cosas que le tenemos que ayudar a los hombres, sí. Que si yo he salido del alcohol, ¿sí?, tenga mi testimonio y ayude a salir a otro de ese lugar, qué glorioso. Es glorioso de que uno haya salido de una circunstancia, de una situación en la que nos encontramos antes de recibir a Cristo y yo ayude a otro a salir del mismo lugar o de otra cosa. Pero lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es mucho más alto. Es otra dimensión de pecado. Él se adjudica yo el primero. Y se adjudica yo el primero porque a él se le reveló eternidad, cosa que a Adán no se le había revelado. Entonces usted no se sienta culpable, pero va a tener que decir yo soy el primero. A mayor revelación, mayor demanda. Cuando somos inconscientes, somos inocentes. Pero basta que se nos anuncie la conciencia para que nos hagamos responsables. El apóstol Pablo no era el primero entre las cosas que nosotros conocemos, pero era el primero, ¿sí?, en conocer cosas de los hombres que sabía de que solamente a él lo podía utilizar el Señor. Mientras tanto, en aquel momento, ¿sí?, yo soy el primero, por eso yo soy el primero el que el Señor va a utilizar para sacar a muchos de la condición en la que está y llevarlos a la vida eterna. Pero él no se refería al mismo sentir de pecados que nos ubicamos nosotros, ¿sí?, sino otra dimensión. Entonces nosotros también tenemos que subir a esa dimensión. ¿Me entiende? Que ya no solamente tengo que ver dónde hay alguien que está en un desastre sobrenatural, sino que incluso ya debería ir incluso a otras religiones, como hace el apóstol Pablo. No estaba sacado él de una religión, de alguien que se creía que estaba en conexión divina y no lo estaba, que mataba a los escogidos de Dios, los estaba matando. Y hoy quizás no hacemos las mismas cosas que se hacía en ese tiempo, sí, que se perseguía y se los mataba a los cristianos verdaderos, a los verdaderos escogidos de Dios. Pablo lo estuvo haciendo, por eso él ve semejante misericordia sobre su vida y que lo hayan sacado de ese lugar para ahora él ser de testimonio a un montón de gente. Entonces nosotros necesitamos conocer esa dimensión, porque cuando entramos en una dimensión de conocer eternidad,
Si fui formado antes que los collados, nací primero que Adán. Antes que Adán soy. Jesús dijo, yo antes que Abraham soy y me hago cargo de lo que hay que hacer antes de Abraham. Nosotros nos haremos cargo de los errores en la carne, pero tenemos que hacernos cargo por revelación de las almas vivientes solamente. Tan solo por vivir equivocadamente. No por hacer cosas groseras, sino por vivir erradamente. El apóstol Pablo aclara bien en la carta a los Corintios, el primer hombre, ¿sí? El primero es un alma viviente, pero el que sigue es un espíritu vivificante, y ese es postrero. Ese es el postrero. Y para yo poder lograr ser el postrero, tendré que ser el primero. Pero primero, antes de irme a los collados, me voy a tener que ir a ser primero que Adán, para hacerme cargo de las cosas que hay que hacer, ¿sí? Porque después, si me voy a los collados, ya estoy en espíritu. En la misma condición en la que estaba antes, un espíritu, ¿sí? Y tenemos que aprender a andar en ese espíritu. Vamos a mirar un poquito más. Vamos a leer Job 15:8. A ver, ¿cómo sigue? Vamos a leer cómo sigue. ¿Oíste tú? ¿Cómo dice? ¿Oíste tú el secreto de Dios? Y después viene otra pregunta, contestemos la primera. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿A qué secreto se refiere? A esa sabiduría que estaba oculta, que estaba antes, y no solo estaba oculta la sabiduría, usted y yo estábamos ocultos también en esa sabiduría, ¿sí? ¿Estábamos antes que los collados junto con esa sabiduría? Estábamos, eso es un secreto. ¿Oíste tú el secreto de Dios? Diga sí. Conteste la segunda pregunta. ¿Y está limitada a ti la sabiduría? No está limitada a nosotros la sabiduría. Es para todo aquel que busca, que oye, que quiere, que entienda, que ¿sí? Para todo. El apóstol Pablo se está haciendo responsable de él, ¿sí? Dice, yo el primero y a mí se me dio y a mí se me utiliza como el primero para. Él fue el primero, pero ¿y nosotros? No sé, segundo, tercero, cuarto. Pero va a haber que llevarla, ¿sí? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Verso 9. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? ¿Dónde está ese Espíritu eterno? Hay que ir a Venezuela a buscarlo, a Colombia, donde hay un despertar del Espíritu. ¿En dónde está? Adentro. Porque está en nuestro espíritu. ¿Sí? Es un secreto de los hombres, porque los hombres no se han arrimado a Dios, o no se han arrimado en la condición en la que se debería arrimar, o no se arrimó con las intenciones con las que se debería haber arrimado a Dios, por eso lo desconoce. Pero el Espíritu está dentro, el que estaba antes y estaba en sabiduría está dentro. Está dentro, no tengo que ir a buscarlo a ningún lado, lo único que necesito es que me lo despierten, ¿sí? O que lo hagan enterar. Fíjese cómo lo vamos a volver a leer el 9. ¿Qué sabes tú que no sepamos?
El apóstol Pablo sabía cosas que los demás no sabían. ¿Se los había revelado quién? Claro. Son secretos que se les revelaron. Se los dio el Señor. Ponga primero a los Corintios de nuevo, el capítulo 15, pero vaya hacia atrás hasta el 8. A él se lo reveló el Señor. Está hablando después de haber resucitado el Señor, como se aparece a los apóstoles, y en el verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Ahí se le apareció el Señor y le trae toda esta revelación que los demás apóstoles, no sé si no lo alcanzaron a agarrar la idea, pero el primero que se despierta a hablar de estas cosas o que le da peso, le da el verdadero peso que tienen estas cosas, es el apóstol Pablo. Ninguno de los apóstoles habla como él de que somos predestinados y que nuestro espíritu vivía antes, ¿sí? A él se lo reveló el Señor. Volvamos a Job. A él se lo reveló el Señor, pero él se lo revela a la iglesia. Él se lo revela a los efesios, se lo revela a los corintios. A los corintios usted sabe que le costó meterle la idea a los corintios. A los corintios él les dice, yo hablo sabiduría, ¿con quién? Con los que han alcanzado madurez. O sea que esa iglesia no había alcanzado madurez espiritual. No podía hablar de esos temas, no le entraban esos temas. Estaban en otras cosas. ¿Qué le gustaba a los corintios? Le gusta la manifestación de los dones, ¿sí? ¿Y es de Dios la manifestación de los dones? Claro, ministración del Espíritu también. Pero con ellos no se podía hablar de preexistencia. Entonces, al no poder hablar de preexistencia, por ejemplo, el apóstol Pablo no hallaba cabida en medio de ellos, en el lugar espiritual que el Señor lo había puesto al apóstol ahí en medio de ellos. No lo aceptaban como tal. Y es importante el que se nos vaya revelando estas cosas. ¿Qué sabes tú que no sepamos? Las cosas que sabemos tenemos que contárselas a otros. La sabiduría no está limitada a nadie. Lo que sepamos tenemos que aprender a transmitírselo a otros. ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Todo lo que nosotros vayamos entendiendo tenemos que irlo abrazando, entendiendo y entregándose al otro, ¿sí? Eso tiene que ver con conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios es de que hemos estado en un principio con Él, que hemos sido primeros en alguna oportunidad, ¿sí? Pero antes de entender de que he sido primero en aquella oportunidad, me voy a tener que hacer cargo de decir, yo soy un pecador, como pecador yo primero, porque necesito conocer que es pecado no decírselo a los demás. Es pecado estar haciendo cosas que tengan que ver con Dios y que se aleje de la preexistencia. Todo lo que Dios quiere tener como relación con nosotros está ligado primeramente a la preexistencia. Porque por eso Dios, por ejemplo, lo vemos contendiendo con muchas religiones ahí, ¿o no? Cada vez que la gente adoraba otra cosa, ¿no contendía Dios con eso? Entonces nosotros nos hacemos culpables, ¿sí? Por no mostrarle a otros, dónde está el mayor pecado. ¿Me entiende de que tendríamos que aprender a dar testimonio también de estas cosas? Así como puedo yo mostrarle a otro de que salí de los vicios, salí de una mala vida, mira cómo se sale de esto y cómo se sale de aquello, también mostrar
¿Cómo se sale de la ignorancia donde estuvimos? El apóstol Pablo dice que el primer Adán, que es un alma viviente, es semejante a un ¿qué? A un animal. Y no dice el salmista, era yo como un animal porque no entendía. Claro, cuando no entendemos las cosas espirituales, estamos en esa condición. Entonces, fíjese que en Job hay un reclamo. ¿Está limitada a ti la sabiduría? Y si no está limitada a ti la sabiduría, ¿por qué no estás dando testimonio? ¿O por qué no le estás hablando a otros hombres? ¿Que estás esperando que aparezca un borracho solamente en tu vida? ¿Andás esperando solamente que aparezca un vicioso, uno que esté haciendo una mala vida para poder dar testimonio? Y es porque no sabemos entender cuándo el pecado es primero. ¿Me entienden? Amén. Pero dijimos que la idea de ser el último, ¿sí? Es para poder recobrar todos los beneficios que tiene el primero. Y ser el primero tiene que ver con recobrar todos los beneficios que tiene el último, el postrero, ¿sí? Quiero mostrarles los beneficios del primero y del postrero. Primero, no sé cómo separárselo. Haría una rayita por acá que en el audio no se va a ver, pero quiero que usted diferencie, ¿sí? Ser el primero de Adán para acá, que ser el primero antes de los collados, como dice Job, ¿sí? O primero antes que Adán o primero de los collados. Porque la sabiduría que nosotros estamos mostrando ahora, ¿sí? Eso se llama preexistencia, preescogido. Escogido antes de la fundación del mundo, eso es ser antes que los collados. Pero el asunto es que asumamos el pecado antes que Adán. ¿Me entiende? Primero. Ser primero desde allí para poder ser el último. Fíjese que nosotros no podríamos, si no asumimos esa idea, no vamos a lograr estar entre los últimos. A ver si se lo puedo mostrar de alguna manera. Porque la idea que el apóstol Pablo tenía de los últimos, era de que no abandonan la carrera. ¿Se acuerda que él decía en una oportunidad? A ver si lo encontramos eso. Hechos 20. Hechos 20. La idea que el apóstol Pablo tiene de ser el último es de cumplir la función para lo cual el Señor lo ha llamado, ¿sí? El hacer la carrera con gozo y cumplir el ministerio. ¿Se acuerda que lo dice así? A ver cómo lo dice. 20:24, a ver cómo lo dice. Fíjese. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí. ¿Sí? Él no es un alma viviente, en otras palabras. Usted sabe que como alma viviente vivimos para nosotros, o bien o mal. ¿Vivimos porque el aire es gratis? No, mentira. Vivimos, el ser humano natural vive para sí, o para lo suyo, ¿sí? Vive para su casa, vive como está acostumbrado el hombre. Vive como está acostumbrado el ser humano, ¿sí? Para él, su familia, sus casas, los que los quieren, y allí si hay alguno que empieza a dejar de quererlo, ya lo empieza a hacer un lado, y usted sabe que limitamos, así vive el hombre. Pero fíjese que el apóstol Pablo vive de otro lugar. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces no le da tanta importancia a su vida en particular, no le está dando tanta importancia a su alma viviente, sino que él ya rescató la idea de un espíritu vivificante, ¿sí?
Él ya sabe porque se le ha revelado preexistencia, ya sabe que si está acá está puesto por una razón, y si bien el apóstol Pablo a lo mejor no se le ve la vida a los hijos, allí no tiene una suegra, pobre hombre. Pero el Señor no nos quiere decir que nosotros vivamos solteros, sino que aprendamos a vivir en la vida y que tengamos como prioridad, ¿qué? De que soy un espíritu vivificante, que he venido para vivir una vida en el espíritu y que el alma viviente la tengo que gobernar, la controlo yo, la gobierno yo, pero mientras tanto mi espíritu está vivificado y es capaz de vivificar a otro. Vivificar a otro, que es la idea, porque fíjese, hablando de testimonio, si nosotros solamente del pecado que hemos salido, ¿sí?, podemos dar testimonio a la gente que ha estado en la misma calidad en la que nosotros estamos, nosotros lo ayudamos desde ese lugar. Pero como espíritu vivificante, no solo lo sacamos de la situación, no lo ayudamos, le enseño a vivir. Podríamos utilizar la palabra desde otro lugar y la palabra da vida o no. ¿Y cómo la da? En abundancia. Entonces ya no solamente tengo un testimonio, mira, el Señor me sacó de esto, me llevó para acá, me sanó aquí, que me sirve y es glorioso, pero no le doy vida a los demás. Y la idea es que yo aprenda a darle vida y vida en abundancia, en el espíritu. Porque necesito llevar a otros en la misma calidad en la que el Señor me rescató a mí. Por eso a Job se le dice, ¿y qué vas a limitar a vos la sabiduría? Así que a vos se te reveló y se te reveló a vos para que te la guarde vos. Y no es cualquier sabiduría. Es la eterna. Es la vida que teníamos en Él desde el principio. Vamos a mirar Isaías 41:4. El Señor también se habló de Él mismo como ser el primero y el último. Él también se manifestó como tal. Él también, no solo en un lugar, en varios lugares y de distintas maneras, Él dice ser el primero y el último, ¿sí? Y lo dice de distintas maneras, el primero y el postrero, y el principio y el fin, y de la manera que usted lo quiera mirar, ¿sí? Pero fíjese que cómo cuenta con nosotros aquí. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó todo esto? Algo que viene hablando. Voy a leer desde la segunda pregunta para abajo. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo, ¿cómo dice? Con los postreros. Entonces, fíjese que la pregunta es, ¿quién es el que llama a las generaciones de cuándo? ¿Qué generaciones le interesa al Señor ahí? Las generaciones del principio le interesan. A Él le interesan las generaciones que eran desde el principio. Ese es el secreto de los hombres, pero eso está dentro de los hombres, está en el espíritu del hombre. No está lejos, no hay que ir a ningún lado, está ahí adentro. Solamente hay que echarle ganas. Pero dice, ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Con quién está contando entonces para hacer la tarea? Con los postreros. Mire qué bendición, que el Señor cuente con nosotros. De la misma manera que contó con Pablo, ¿sí? Que cuente con nosotros para buscar las generaciones que eran desde el principio. Y de la misma manera están puestas en generaciones, ¿sí? Entonces nosotros también nos tenemos que hacer cargo en nuestras generaciones, porque el que lo está haciendo es Él. Fíjese que otra cosa, otro tipo de ministración, lo podemos hacer solito, mi carne y yo. Interesarme por cualquier otra cosa. Usted sabe que hay gente buena en el mundo y que se puede interesar por la vida del otro, ¿sí? Y no hace falta que sea cristiano.
Que vaya y visite a un vecino y le diga, a mí me tiene preocupada tu vida porque veo que tomas demasiado alcohol, no es conveniente para ti. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo ideal es que lo hiciéramos los cristianos. Pero hay algo que está haciendo el Señor mismo y lo está haciendo con los postreros. Y es buscar las generaciones que se le perdió cuando, en el principio. Está recuperando los del principio. Está recuperando los del espíritu. Y no son otros que las mismas personas, solamente que el del principio está adentro. Está adentro de aquel que le está dando más lugar al alma viviente que al espíritu vivificante. ¿Me entiende hasta ahí? Vale. No lo voy a llevar por muchos lados para que no se me extravíe en el entendimiento. Vamos a leer un par de versos más. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, más pocos. Fíjese cómo relaciona entonces allí los primeros y los postreros con los llamados y los escogidos. ¿Sí? Fíjese. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. ¿Sí? Entonces los postreros tienen que ver con los escogidos. Y me gustaría que usted pudiera ver, fíjese que habla de los llamados y de los escogidos. ¿Sí? Vayamos a leer Tesalonicenses, porque vamos a ver a los llamados y a los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ¿tendremos que preocuparnos más por los escogidos? Claro, porque los llamados ya se nos amontonaron mucho. Hay que ir por los escogidos. Fíjese, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿cuándo? Desde el principio, ¿sí? ¿Se acuerda que el apóstol Pablo también decía que éramos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para ser adoptados aquí. Entonces fíjese que vuelve a recalcar esto, escogidos desde el principio para salvación. Y él dice, debemos dar gracias a Dios, hermanos, por esto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿sí? O sea, que no puedo decir, no, yo soy escogido delante de la fundación del mundo y dejarlo así. No, fui escogido, estoy escogida y ahora tengo que dejar un tratamiento que haga el Espíritu con la fe y la verdad en mi vida, ¿sí? Pero verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, subráyeme, escogido y llamó. Porque quiero que usted preste atención a las dos cosas. ¿Sí? ¿Llamó? Pregunto, ¿cuándo nos escogió? Desde el principio. ¿Y nos llamó? Pinte el llamó. Mediante el Evangelio nos ha llamado. Entonces fíjese que cuando nosotros nos hemos convertido al Evangelio, por medio del Evangelio pero escogidos desde antes, ¿sí? Entonces, todos los que fueron llamados por el Evangelio fueron llamados, ¿sí? Para que se enteraran que eran escogidos. ¿Se da cuenta que son muchos los llamados y pocos se han enterado? Entonces, pocos postreros.
pocos postreros, pocos que van a estar para hacer la tarea. ¿Con quién hacía la tarea el Señor de traer a los escogidos? Utilice la palabra que está en la Biblia, Isaías. Yo mismo con los postreros o con los escogidos. Entonces hacer la tarea, fíjese que la tarea es sobre los llamados ya. Por eso el apóstol Pablo se está haciendo cargo de un pecado. Porque ya no los tenía que sacar de ningún vicio ni de ninguna nada, los tenía que sacar del llamado, o los tenía que afirmar en el llamado. Si él no los afirmaba en el llamado, el primer pecador era ¿quién? Él. Ningún pecador más grande que Pablo, por tener un secreto escondido, la sabiduría, y no decirle la sabiduría a los demás, hubiera sido el primer pecador. Entonces necesitamos asumir esto, ¿sí? Porque los llamados son muchos y los escogidos pocos, y es porque los escogidos no se han enterado. Hay que llevarle a los escogidos la idea, ¿sí? Porque el venir al Señor, el ser llamado al Evangelio era mucho más profundo de que para que oraran por mí, para que tenga mejor trabajo, para que tenga una mejor casa y un mejor coche y todo eso, que el Señor también lo quiere, si eso pertenece al paquete. Pero la idea de trabajar con los escogidos para poder mostrarle a la gente, ¿sí?, que hay un espíritu dentro de ellos, que no solo les dará vida a ellos, sino les ayudará a vivificar a otros. Entre los llamados tenemos mucha gente que anda con el alma viviente. Y más que alma viviente, alma agonizante. Y alma angustiada, y alma afligida, y alma deteriorada, y alma de aquí para allá, y que todo les pasa a ellos. Y todos son culpables de todas las cosas que les pasa a ellos. Hay una libertad gloriosa que el Padre nos quiere traer. Y es librarnos primeramente, de todo lo que nos aflige, de que nos han hecho y que me hicieron, y culpa del fulano y del mengano estamos así. Ponga ese último versículo, lo vamos a escudriñar. No lo vamos a escudriñar, yo se lo voy a dejar en su corazón para que usted lo escudriñe. Pero quiero que salga de eso porque en realidad cuando el Señor viene a perdonar nuestros pecados y arrastra con todo lo que para nosotros es pecado, es bueno entender de que tengo que recibir esa libertad. Tengo que recibir esa libertad. El Señor viene a perdonarme a mí y a perdonar a todos. Viene a perdonar. Y me tengo que meter en ese, perdonarme yo y perdonar a los demás, para librarme. Si la idea del Señor de comenzar de nuevo, ¿no dijo el Señor que tenemos que volver a nacer? La idea de comenzar de nuevo es que dejar todo el desastre que hemos hecho o que nos han hecho, todo dejarlo atrás. Pero fíjese que no todo parece poder salir de eso. Mire acá, dice, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, ¿sí? Gloria al justo, puro cántico algunos, ¿sí? Un cántico en algunos y en otros diciendo, mi desdicha, ay de mí. No solo se mira así, no solo está mirando la desdicha que lo ha sobrecogido, sino que está mirando a los demás. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación. Les falta verbos para hablar de los prevaricadores. Mientras que el apóstol Pablo dice, yo soy el primero. Fíjese amargado y echándole la culpa a todo. Anda buscando prevaricadores por todos lados, mientras hay un grupo que está cantando gloria al justo. Pero esto parece gracioso, pero es una realidad. Es una realidad que haya gente que viva en desdicha,
Que no conozca al Señor y viva en desdicha y vea prevaricadores por todos lados, perfecto. Pero que conozca al Señor y siga con esa óptica. Y el problema es que se nos van de la tierra conociendo al Señor y con esa óptica. El Señor nos ha llamado para ser muy libres. Muy, pero muy libres de todas nuestras desdichas, como dice ahí. ¿Sí? Pero hacernos cargos como hace el apóstol Pablo. Haciendo cargo. Si vamos a buscar pecadores, yo primero. No le voy a echar la culpa a más nadie. De las cosas naturales. No pelee con más nadie. ¿Sí? No pelee con más nadie. Hágase cargo de sus propios errores para encontrar esta libertad, esta gloriosa libertad. De poder ser el último, después de ser el primero. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar porque hay mucho de lo cual tenemos que hacer y necesitamos que el Espíritu, el glorioso Espíritu, esté con nosotros. Quiero que se ponga en oración. Quiero que lo pueda escuchar por un momento al Señor. Que pueda mirarse a sí mismo con esto glorioso que dice el apóstol Pablo. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No dice que vino a condenar a los pecadores, a salvarlos. A salvarlos. Y Pablo dice, yo soy el primero. Vino a salvarlos. Vino a rescatarlos. De la desgracia, de la infamia, de la desdicha. Pero lo importante es decir como Pablo, yo el primero. Y después el primero que va a usar va a ser a mí, dice el apóstol Pablo. Yo el primero y yo primeramente me va a usar a mí el Señor. Y me va a usar para libertar a otros. Y voy a contarle a otros cuán libre soy de mi desdicha. Y cuán libre soy de todos los que están prevaricando. Porque entiendo que tengo una verdad gloriosa. La tengo dentro mío. Tengo una libertad para vivir dentro mío. Y que necesito mostrarle y llevarle a los demás de que también la tienen. Y no la tienen lejos. Dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo creas y para que lo declares. No tenemos que ir tan lejos, no tenemos que ir a ningún lado. Solo necesito creerla. Solo necesito abrazar esa fe. Solo necesito saber de que es real lo que Dios dice. De que hay una libertad y una libertad gloriosa para mí. Y que también tengo la virtud de poder llevarle esa gracia a los demás. Señor, yo en esta hora oro, Padre Celestial, para que esa virtud que habita en cada uno de nosotros, oh Dios, en el Espíritu, para que ese Espíritu, Señor, que vivificará a cada hombre se despierte. Señor, yo sé que mis hermanos han muerto a muchas cosas, que hay muchas cosas, Señor, terrenales que ya dejaron de lado. Señor, a cuántas cosas mis hermanos han muerto ya. Pero en el nombre de Jesús yo oro para que vivan a las nuevas y gloriosas,
a las que estaban en secreto, a las que están tan dentro del hombre, a una sabiduría que está oculta para los demás, pero no oculta para el que la recibe. Una sabiduría que está dentro para vivirla, para que después de que le encontremos la forma de poder entregársela al otro, lo haga, pero mientras tanto para que pueda vivir yo. Señor, como decía Job, no está limitada a mí la sabiduría, pero mientras tanto la voy a vivir yo. Hasta que se la pueda hablar y manifestar al otro, la voy a vivir yo. Voy a vivir aquella vida que está dentro mío. Señor, pasando de todo lo que pueda suceder en este mundo, voy a echarle mano a la vida eterna a la hora de vivir, como dijo el apóstol Pablo. Padre, dale sabiduría eterna a todos los que están escuchando en esta hora. Señor, que puedan saber que más allá que de toda la desgracia que hay en este mundo, que más allá de todos los prevaricadores que hay en este mundo, hay una vida de gloria un poco más allá. Un poco más allá, y está dentro mío. Solamente tengo que ir más adentro y a encontrar aquel eterno que estaba contigo antes de que el mundo fuera. Padre, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, ministrando cada espíritu. Espíritu Santo, confirma a los espíritus en esta hora. No hay otra operatividad. Tu palabra y el Espíritu Santo confirmando. Yo he expuesto la palabra. Ahora tú dale permiso al Espíritu. Confirma. Confirma. Déjese ministrar por el Espíritu. Déjese enseñar por el Espíritu. Te bendecimos, oh Rey. Te alabamos, Padre. Te alabamos. Y gracias por los postreros. Amén. Amén. Dios quiere contar con usted.